Muchos creen que están salvos solo porque asisten a una iglesia o pronuncian el nombre de Jesús con los labios. Pero cuando leemos Mateo 7, 22, 23, algo nos impacta. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Cómo alguien que predicó, expulsó demonios y realizó milagros en nombre de Cristo puede ser rechazado al final? Esto revela una verdad dura. Las obras visibles no reemplazan la intimidad con Dios. La apariencia de fe puede engañar a los hombres, pero jamás al Señor. Jesús no busca religiosos, sino hijos. Él desea una relación real, no un teatro de espiritualidad. ¿Y tú, has vivido un cristianismo de apariencia o de esencia? Comenta aquí con sinceridad, ¿cómo está tu caminar con Dios hoy? A Jesús no le interesan títulos, cargos, ni cuántas veces alguien sube al púlpito. Lo que Él busca es un corazón obediente que practique la voluntad del Padre. En el mismo capítulo 7 de Mateo, antes de decir nunca os conocí, Jesús deja claro quién entrará en el reino de los cielos: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto demuestra que el verdadero criterio de aprobación no son las palabras ni las obras aparentes, sino la obediencia práctica a la voluntad divina. Muchos viven una fe selectiva, obedeciendo solo lo que les conviene e ignorando los mandamientos más profundos como el perdón, la santidad, la renuncia y el amor al prójimo. No basta con parecer creyente, es necesario ser discípulo. Y ser discípulo implica cruz, renuncia y transformación diaria. Lo más impactante de esa declaración de Jesús es el uso de la palabra nunca. Él no dijo ya no los conozco, sino nunca os conocí. Esto señala a personas que jamás tuvieron una relación verdadera con Él, a pesar de estar rodeadas de prácticas religiosas. Personas que usaron el nombre de Jesús como instrumento, pero nunca se rindieron a Él como Señor. Es posible hacer la obra sin formar parte del reino. Es posible estar en el altar y estar lejos del corazón de Dios. Es posible tocar a muchos, predicar a miles y aún así oír: nunca os conocí. Esta palabra debe despertarnos. ¿Será que estamos haciendo todo para que los demás lo vean? ¿Será que nuestra motivación es ser aplaudidos, elogiados, tener posición, seguidores, influencia? A Dios no lo impresionan los likes, ni las vistas, ni la cantidad de ministerios. Él ve lo secreto, lo que hay en el corazón. Él conoce al que ora de verdad, al que se arrepiente en silencio, al que se humilla ante su presencia sin necesitar público. El cielo no se abre por rendimiento, sino por sinceridad. Este pasaje es una invitación a la reflexión. Detente un momento y observa tu caminar con Dios. ¿Estás buscando su voluntad o la tuya? ¿Estás viviendo para agradar al Padre o para mantener una apariencia religiosa? Deja en los comentarios qué parte de este mensaje más te confrontó hasta ahora. Tu respuesta puede despertar también a otros. Cuando Jesús dice: apartaos de mí, obradores de maldad, está revelando que la raíz del rechazo no es solo la falta de intimidad, sino la práctica continua del pecado. La palabra maldad aquí proviene del griego anomia, que significa vivir sin ley, despreciar los mandamientos. Es decir, son personas que conocen la verdad, hablan en nombre de Dios, pero siguen viviendo deliberadamente en desobediencia. Son los que predican santidad, pero se entregan a la impureza cuando nadie los ve, que aconsejan a otros, pero no obedecen lo que ellos mismos enseñan. La maldad es un veneno silencioso que destruye la comunión con Dios mientras aún permite la apariencia de espiritualidad. Por eso Jesús no está cuestionando si estas personas eran activas en el ministerio, sino si eran sumisas a la voluntad del Padre. Es posible pasar años dentro de una iglesia, cantar en la alabanza, enseñar la Biblia y aún así ser un practicante de maldad. La gran tragedia espiritual no es caer, sino acostumbrarse al pecado. No es errar, sino justificar el error. No es fallar, sino hacer de las fallas una práctica diaria sin arrepentimiento genuino. Cuando eso sucede, el corazón se endurece.
La voz del Espíritu se silencia y el nombre de Jesús se convierte en una etiqueta usada por conveniencia. Y aquí está el gran peligro de los últimos tiempos. Muchos vivirán engañados, pensando que están salvos solo porque están activos en la iglesia, pensando que están firmes cuando en realidad están alejados de la presencia de Dios. La apostasía silenciosa ha destruido la fe de muchos. Y pocos perciben que el alejamiento no comienza con un escándalo, sino con una frialdad espiritual disfrazada de religiosidad. Por eso el mismo apóstol Pablo advirtió: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Quizás hoy sea el momento para que hagas ese autoexamen. No se trata de acusación, sino de arrepentimiento. No se trata de miedo, sino de volver al primer amor. Jesús está a la puerta y llama. Aún hay tiempo para enderezar los caminos, para abandonar la práctica de la maldad y buscar una relación verdadera con Él. Escribe aquí en los comentarios: ¿sientes que necesitas reconciliarte con Cristo de forma más profunda? Tu testimonio puede tocar otras vidas y despertar a muchos que están dormidos espiritualmente. Lo que Jesús más desea de nosotros no es una vida llena de logros religiosos, sino una relación íntima y verdadera. Cuando Él dice nunca os conocí, está hablando de una ausencia de comunión. La palabra conocer usada por Jesús va más allá de saber quién es alguien. Se trata de un conocimiento profundo, de vínculo, de intimidad, como el de un amigo cercano, como el de un novio con su prometida. Esto significa que incluso aquellos que actúan en nombre de Cristo, si no desarrollan esa intimidad con Él, viven una fe vacía, mecánica, fría y distante del corazón del Padre. Hacen pero no conocen, actúan pero no se conectan, hablan de Dios pero no hablan con Dios. Esta generación está rodeada de información, estudios, predicaciones y contenido cristiano en todos los formatos posibles. Pero todo eso no reemplaza el tiempo a solas con Dios, la oración sincera, la lectura de la palabra con hambre espiritual y la obediencia que nace del amor. Muchos quieren los milagros de Jesús, pero no quieren sentarse a sus pies. Quieren la mano de Dios, pero no su corazón. Ahí nace el riesgo de vivir un evangelio superficial, donde el enfoque está en la visibilidad, en las obras y no en la presencia. Y el resultado de eso es un cristianismo sin vida, sin transformación, sin frutos eternos. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 es un espejo de esta misma advertencia. Todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas esperaban al novio, pero solo 5 tenían aceite de reserva. Cuando el novio llegó, las que no estaban preparadas también escucharon: no os conozco. La similitud con la palabra de Mateo 7 no es coincidencia. Jesús nos está diciendo que solo entrarán en el reino los que tengan aceite, y ese aceite es la intimidad con el Espíritu Santo. No importa cuánto sepamos, hagamos o mostremos, sino cuánto nos rendimos a Él cada día. El tiempo del fin se acerca, y más que nunca necesitamos preguntarnos: ¿Jesús me conoce? No solo por lo que hago, sino por lo que soy delante de Él. ¿Tengo suficiente aceite para cuando se cierre la puerta? ¿O estoy viviendo un evangelio apagado, sin profundidad, sin verdadera comunión? Comparte en los comentarios lo que tú entiendes por tener suficiente aceite para el encuentro con el novio. Tu respuesta puede ser el despertar que alguien necesita hoy. Hay una línea muy delgada entre servir a Dios y conocer a Dios, y muchos cruzan esa línea sin darse cuenta, convirtiéndose en siervos ocupados, pero espiritualmente vacíos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que hacían la obra, pero perdieron la presencia. Saúl fue ungido rey, guiado por Dios, pero en determinado momento comenzó a actuar según su propia voluntad y terminó rechazado. Siguió en el trono por un tiempo, pero el Espíritu del Señor ya se había apartado de él. Esto demuestra que es posible mantener la apariencia de autoridad espiritual incluso cuando la presencia de Dios ya no está. Hacer para Dios está bien, pero vivir con Dios es esencial. El que hace para Dios sin comunión corre,
el riesgo de convertirse en un activista espiritual, alguien que vive por esfuerzo y agenda, pero no por inspiración ni dirección divina. En cambio, quien vive con Dios antes que todo, actúa desde la intimidad, el amor, la sumisión. Sus obras son fruto de su comunión y no un sustituto de ella. Es como Marta y María. Marta servía a Jesús, corría de un lado a otro preocupada por los quehaceres. María, en cambio, se sentó a los pies del Maestro para escucharlo. Y Jesús fue claro: María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Lucas 10:42. Hoy en día, el síndrome de Marta se ha apoderado de muchos cristianos. Prisa, agendas llenas, ministerios saturados de actividades, pero pocos momentos a los pies de Cristo. Poca escucha, poca dependencia, poca adoración en lo secreto. Y cuando la vida espiritual se resume en lo público, en la performance y la rutina, el corazón se seca. Y cuando se seca, se pierden las motivaciones, crece el orgullo y la vanidad reemplaza la sencillez. Todo lo que era para glorificar a Dios termina glorificando al hombre. Por eso, la pregunta de Jesús al final de los tiempos no será ¿qué hiciste por mí?, sino ¿quién llegaste a ser en mí? La salvación no está en cuántos cultos asististe, ni en cuántas campañas participaste, sino en volverse nueva criatura, en nacer de nuevo, en vivir en el Espíritu. Está en ser hallado con el corazón vuelto a Él, incluso en las cosas pequeñas. Comenta aquí abajo, ¿alguna vez te has sentido como Marta, haciendo mucho, pero sintiéndote vacío? Comparte, porque tu testimonio puede ayudar a otros a reencontrar el camino hacia la presencia de Dios. Jesús advirtió en Mateo 24:24 que en los últimos tiempos surgirían falsos cristos y falsos profetas que, si fuera posible, engañarían hasta a los escogidos. Ese engaño no vendría con cuernos, ni con apariencia de mal, sino revestido de luz, de carisma, de discursos agradables al oído. Y justamente ese evangelio diluido, centrado en el hombre, ha seducido a multitudes. Un evangelio que promete bendiciones sin arrepentimiento, poder sin santidad, prosperidad sin cruz. Un evangelio que habla mucho de victoria, pero poco de renuncia. Que llena templos, pero vacía corazones. Y muchos que siguen ese camino, creyendo estar salvos, escucharán algún día: nunca os conocí. Estas falsas enseñanzas alimentan el ego, pero no quebrantan el espíritu. Son palabras motivacionales disfrazadas de predicación. Son promesas de éxito sin sumisión a la voluntad de Dios. El verdadero evangelio confronta, porque nos llama a la muerte del yo, al arrepentimiento diario, a la transformación mediante la palabra. Cuando el púlpito calla sobre el pecado, la iglesia se enferma. Cuando los líderes temen más perder seguidores que perder la unción, el Espíritu Santo se retira. Y cuando la iglesia sustituye la presencia por la performance, se convierte en un espectáculo vacío. En los últimos tiempos, el juicio comenzará por la casa de Dios, y muchos que crecieron bajo ese falso evangelio, sin ser despertados a la verdad, estarán entre los que oirán la sentencia más dura de la eternidad. No por falta de oportunidad, sino por amor a la mentira, por preferir a un Jesús moldeado a su propia imagen, en vez de rendirse al verdadero Cristo, aquel que exige cambio, pureza y obediencia. Por eso, la responsabilidad de cada uno de nosotros es grande. No solo seguir a la multitud, sino examinarlo todo a la luz de las Escrituras, probar los espíritus, ver si lo que estamos oyendo viene realmente de Dios. Si sientes que fuiste engañado por ese tipo de mensaje en el pasado, hoy es día de despertar, de volver a la Biblia, de clamar al Espíritu Santo por discernimiento. Escribe en los comentarios, ¿qué es lo que más ves distorsionado en las predicaciones de hoy? Tu comentario puede abrir los ojos de alguien que todavía está atrapado en un evangelio falso y necesita ser liberado por la verdad. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, un periodo donde la misericordia de Dios todavía alcanza a los que se arrepienten, donde la sangre de Jesús aún está disponible para limpiar, restaurar y perdonar. Pero ese tiempo tiene un fin, y cuando se cierre, la próxima etapa será la del juicio. En ese día,
Ya no habrá tiempo para correcciones ni espacio para excusas. Cada uno dará cuenta de sus obras, de sus palabras y sobre todo de su relación con el Hijo de Dios. Es en ese escenario donde Jesús dirá a muchos: nunca os conocí. Y esas palabras no vendrán con ira, sino con justicia. No vendrán por falta de amor, sino por falta de arrepentimiento. Lo que muchos no entienden es que el infierno no estará lleno de personas que odiaban a Dios, sino de personas que pensaban estar con Él. Gente que vivió una religiosidad vacía, que se engañó con rituales, que convirtió la fe en una rutina sin transformación. Por eso este mensaje es un llamado a despertar. No basta con conocer los cantos, memorizar versículos o asistir a todas las actividades de la iglesia. Si el corazón está lejos del Señor, Dios no quiere robots religiosos. Él quiere hijos rendidos. Él no busca perfección, sino sinceridad. Lo que define la salvación no es el rendimiento, sino el arrepentimiento. Hoy, mientras escuchas o lees este mensaje, aún hay tiempo. Todavía es posible cambiar de rumbo, rasgar el corazón ante Dios, pedir perdón, abandonar la práctica de la maldad y buscar intimidad con Él. Espíritu Santo, pero mañana puede ser tarde. La puerta puede cerrarse. El novio puede llegar y la pregunta que resonará será: ¿tenías suficiente aceite? ¿Jesús te conocía? ¿O solo conocía tus obras? Este es el momento de tomar una decisión, de parar todo y mirar hacia adentro, de preguntarte: ¿será que soy conocido por Jesús? ¿O solo soy conocido por los hombres? Comenta aquí abajo ¿qué despertó este mensaje en ti? Comparte con sinceridad, porque tu respuesta puede ser la llave para alguien que también necesita volver a la esencia. Y si esta palabra habló a tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que amas. Que el Espíritu Santo siga ministrando a tu corazón. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.